Hoy Jaén, de 14 de noviembre, se lo decíamos en titulares. Hoy vamos a hablarles de un tema que les va a interesar mucho a todos ustedes, pero sobre todo a aquellos que tienen hijos en edades cercanas a la adolescencia. Les hablamos de un programa pionero en Andalucía que se está llevando a cabo en 8 institutos de nuestra capital y que está organizado por la Delegación del Gobierno, también en colaboración con la Delegación de Educación. En definitiva, de lo que se trata es de informarles a esos chicos que están entre los 13, 14, 15 años de la responsabilidad penal que van a tener ya en el momento en el que cumplan los 14 años, porque así lo ve nuestro sistema jurídico, nuestro Código Penal, para contarles cuáles de esas actividades, esas acciones que ellos creen que son gamberradas, chiquitilladas, les puede llevar incluso delante de un juez. Y todas estas charlas han sido impartidas por profesionales. Tenemos a 2 de ellos con nosotros. En primer lugar, les presentamos a Ana Belén Riveros, la directora del Centro de Menores de Jaén, el Centro de Menores Las Lagunillas. Ana Belén, gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenos días. Y te acompaña Juan Carlos Arias, eres, entre otras cosas, el coordinador del Servicio de Asistencia a las Víctimas. Lo digo porque tú eres trabajador social, Ana Belén, tú eres psicóloga. Bueno, pues de eso se trata vuestra labor profesional centrada en los menores. Ana Belén, empiezo contigo por hablar de estas charlas. Cuéntame, básicamente, ¿de qué se trata? He dado yo una pincelada, pero quiero que me cuentes bien, cuando vosotros os plantáis delante de esas aulas de chicos de unos 14 años, ¿qué es lo que le contáis? Pues nosotros empezamos con este programa en el 2010, en el curso 2010-2011, a través de una colaboración entre la Delegación del Gobierno y la Delegación de Educación de Jaén. Se desarrolla este programa, ¿no? Que, como bien has dicho, es pionero en Andalucía. Entonces nosotros desarrollamos 3 sesiones dirigidas a los chicos y lo que tratamos de trabajar sobre todo con ellos es la concienciación. Es decir, ellos, por la edad que tienen, muchas veces no saben realmente que determinadas conductas que están llevando a cabo pueden ser delitos y pueden acabar delante, como antes bien has dicho, de un juez de menores y cumpliendo una medida judicial. Entonces, concienciarlos de lo que es un delito y de lo que no es, de las consecuencias que para ellos puede tener ese delito y de las consecuencias que tiene para otras personas, como luego bien contará Juan Carlos, que son las víctimas, ¿no? Sí, porque esas acciones muchas veces son casi, no te digo cotidianas, pero muy cercanas a ellos. No estamos hablando de robar un banco, vaya, estamos hablando de cosas que seguramente alguno pensará, pues eso lo he hecho yo, ¿no? Sí, además cuando nos dirigimos a ellos se lo decimos, y probablemente muchos de vosotros habéis hecho o habéis visto hacer este tipo de cosas y no pensabais que eran tan graves. Entonces todos saben si robar está bien o está mal, pero a lo mejor no saben que, por ejemplo, con las redes sociales, ¿no? Que ellos mismos enviando o reenviando determinadas imágenes o determinados vídeos pueden estar cometiendo un delito, o determinados comportamientos que tienen en casa dirigidos a sus padres, sobre todo, puede ser un delito. El tema de acoso escolar, ¿no? Que en televisión siempre salen los casos más graves y ahí ellos pueden tenerlo claro, pero a lo mejor sí que están teniendo ya algunas pinceladas que creen que no es tan grave y puede serlo. Puede serlo también muy importante, pues la labor, por ejemplo, de Juan Carlos, que es estar en la otra parte, ¿no? También, claro. Me imagino, concienciarles sobre qué puede ocasionarle a una víctima, qué puede pasar, ¿no? Con ese chaval que es... tal vez ellos lo tomen como broma, ¿no? Como un juego, pero luego la víctima eso lo lleva diferente. Efectivamente. El programa, una de las novedades que introduce es darle, no solamente centrarse en lo que es el delito, el delincuente, el cometer delito, las consecuencias directas de ese delito que pudieran cometer, sino también introducir la perspectiva de la víctima. Entonces nosotros, en la sesión que nosotros desarrollamos, que somos los compañeros del Servicio de Asistencia a Víctimas, lo que hablamos es de las consecuencias directas que puede tener la víctima, pueden ser psicológicas, físicas, incluso económicas, y también hablamos un poco de aquellas consecuencias que sufre la víctima una vez que pasa por las diferentes instancias, una vez que se ha iniciado el
procedimiento judicial. La víctima se siente muy afectada a la hora de tener que prestar declaración en varias ocasiones, de estar declarando delante de otras personas, de tener que enfrentarse visualmente al agresor, e intentamos que vean también esa imagen y que empaticen los alumnos con la otra cara de la moneda, que sería la víctima. En estas charlas que vosotros estáis impartiendo, ¿veis cómo los chicos se sienten reflejados? Tanto lo veis en las caras, os comentan ellos luego algo, no sé si fuera, oye, en la misma aula, tanto víctimas como lo que pueden decir, bueno, yo puedo ser, creo que estoy cometiendo un delito y no lo sabía. Ellos se ven reflejados. Además tratamos en la sesión que imparto yo, que es la última sesión y que habla directamente de las medidas de internamiento, tratamos de que ellos sean conscientes, por un lado, de cuáles son las consecuencias que pueden tener determinados delitos, y por otro lado, que los chicos que están internos en el centro no son tan diferentes a ellos. Entonces incluso ellos pueden visualizar el vídeo de un chico contándoles su experiencia, de lo que nos estás contando. Pueden visualizar las imágenes de un chico del centro que se dirige a ellos en un vídeo, leemos algunas cartas escritas por los chicos del centro, y entonces lo que intentamos es que se identifiquen con ellos, porque no es tan difícil acabar en esta situación, pero al mismo tiempo que se alejen de ese tipo de comportamiento y no lleguen a delinquir. Y Juan Carlos, en tu caso, ¿no? Que todo, bueno, encima del tema de las víctimas, ¿has visto que algún alumno haya encontrado, por ejemplo, en tu charla, en vosotros decir, bueno, aquí parece que puede alguien que me pueda ayudar? Sí, nosotros ha dado la circunstancia en alguna ocasión que a los centros que hemos ido a impartir las sesiones, se ha dado incluso el caso de que había alguna persona, un alumno que ha sido usuario nuestro, y también algunos alumnos que a raíz de ir a las sesiones pues nos hayan manifestado que está sufriendo algún tipo de situación de este tipo, sobre todo en relación a acoso escolar incluso, ¿no? Y luego ha sido atendido en nuestros servicios posteriormente. Bueno, vemos que, y centrándonos en el acoso escolar, aunque sí que es verdad que nos dejabais claro que esto no son unas charlas en contra del acoso escolar, porque para eso ya se llevan otro tipo de programas. Esto, digamos, que es un poquito más serio, va un poquito más allá, o no sé si menos serio, eso habría ya que, tal vez no habría que calificarlo así, pero bueno, que no solamente, pero sí que, bueno, pues tiene que ir muy relacionado, ¿no? Porque al final uno de los, ¿no? de esas faltas, el mayor número, tiene que ver. Es que también lo que tratamos, pues, por lo menos en la sesión nuestra, el ejemplo que ponemos un poco de acoso escolar también, porque se pueden sentir en un momento dado más cercanos a la situación que está viviendo el alumno, ¿no? Pero sí es verdad que el programa lo que intenta de abordar cualquier tipo de conducta delictiva que pueda sufrir, no solamente centrado ni mucho menos en acoso escolar. Y entonces en la sesión ya abordamos otro tipo de conductas delictivas que pudieran suceder y padecer la víctima. Y desde el punto de vista de la víctima, en esto del acoso escolar, que es algo como parece tan cerrado, ¿no? Porque al final todo se mueve en un ambiente de clase y al final ellos saben dónde recurrir, es fácil para ellos. Tenemos estos servicios, tienen los profesores, pero muchas veces vemos que estos alumnos llevan años, ¿no?, padeciendo en muchas ocasiones ese acoso. Pues muy curioso, porque una de las preguntas que lanzamos nosotros en la sesión es si conocen alguna persona que haya sufrido algún caso de acoso escolar, y la verdad es que normalmente todo el mundo dice en el aula que han vivido o han conocido a alguien que ha sufrido acoso escolar, y cuando preguntamos qué es lo que se debería hacer y demás, ellos tienen tremendamente claro que lo que hay que hacer es manifestarlo a una persona responsable, al centro escolar y demás. Pero sí es cierto que luego la realidad, yo creo que se queda en muchos casos ahí, que ellos dicen que saben lo que tienen que hacer, pero que finalmente no actúan, es cierto. Y Ana Belén, el acoso escolar, ¿no?, que se ve como, bueno, luego el centro toma medidas, puede acabar en un centro de internamiento ese acosador. Sí. No estamos hablando de... Porque decimos que tu parte de la charla es ya la más... Cuando ya, bueno, pues el tema ha ido a mayores, porque el internamiento es el último recurso, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿cómo funciona todo, bueno, pues este sistema, ¿no?, de penas, ¿no?, que puede haber, que no, el internamiento es lo último, pero hay unos pasos previos, ¿no? Previamente al internamiento hay otras medidas judiciales de medio abierto, ¿no?, que se llaman, como puede ser la libertad vigilada, asistencia a centro de día, trabajo en beneficio de la comunidad. Entonces, cuando ya se impone una medida de internamiento es o porque el delito inicial es grave o porque las otras medidas no se han cumplido por parte del menor. Entonces, esta es la que en último lugar, porque supone una privación de libertad. Pero sí que es verdad que el perfil, ¿no?, de
del menor que está interno en los centros de menores, sí que ha cambiado mucho en los últimos años, precisamente, ¿no?, por esto, ¿no?, por los tipos de delitos también, ¿no? Sí. El menor que ha llegado, bueno, pues digamos, a robar un coche o a robar, es ya casi que una minoría, ¿no? Sí, el perfil ha cambiado mucho en los últimos años y porque ha ido cambiando un poco también la tipología de los delitos, efectivamente. Entonces, un gran porcentaje de los menores que ahora mismo están internos están por delitos menos graves y que incluso puede ser por no haber cumplido otras medidas previas al internamiento, como pues delitos de los que hemos hablado anteriormente, ¿no? Hay un delito que por desgracia va creciendo con el paso del tiempo, que es el de violencia filioparental, y entonces pues muchos de los chicos que están en el centro se encuentran cumpliendo medidas por esa causa. Sí, pues se habla mucho de abuso escolar, pero luego también está en la familia, que ese sí que es verdad que está... Ese sí que es cerrado, porque muchas veces no, los padres no quieren, ¿no?, denunciar a su propio hijo. Compleja. Cuando se denuncia ya es una situación muy extrema. Es cierto. ¿No? Nosotros atendemos en el servicio, hay un incremento muy grande de padres que acuden al servicio buscando ayuda. Porque vosotros atendéis también a mayores, no solamente a menores. Nosotros es todo tipo de víctimas de delitos, independientemente de la edad, el sexo y demás, ¿no? Entonces sí que nosotros hemos observado últimamente, ya en los últimos años, que hay un incremento grande de padres que acuden al servicio precisamente para plantear que están siendo víctimas por sus propios hijos. ¿Qué dificultades entraña esto? Pues que denunciar a un hijo es una cosa muy compleja. Entonces se le da un asesoramiento y demás, pero realmente que sigan hacia adelante tiene que ser una situación ya bastante extrema para poder dar el paso. ¿En qué situación llegan esos padres a este servicio? Llegan muy desesperados, muy desesperados. Sí es cierto que llevan sobre todo muchísimo tiempo aguantando esa situación. Entonces llega un punto en el que ya no saben dónde acudir y ya ante la desesperación ya es cuando dan el paso de llegar a nosotros, pero llevan años y años sufriendo esas agresiones físicas, verbales y demás. ¿Son reconducibles, Ana Belén, estas situaciones? Porque estamos hablando que esa situación que se produce en una familia, bueno, pues es algo que se va casi generando desde que el niño nace en esta familia, ¿no? ¿Es reconducible? Es reconducible, pueden estar tranquilos los padres. Cuando llegamos ya a estas situaciones, chicos, ¿no?, de agresiones, de cosas muy largas, es lo que tú acabas de comentar, es una historia que se está produciendo en el ámbito familiar desde el inicio, desde que el niño nace y previo a que probablemente nazca, ¿no? Entonces, es reconducible y hay que trabajar mucho con el chico y hay que trabajar mucho con la familia. Este mismo programa tiene una última sesión que se dirige a padres y a profesores, en los que están presentes representantes de ambas delegaciones, de la Delegación del Gobierno y de la Delegación de Educación, y también la ilustrísima jueza de Jaén, la fiscal también de menores, y entonces es una sesión muy interesante porque yo creo que los padres no tenemos siempre la oportunidad de poder sentarnos delante de un juez, de un fiscal, y que nos digan realmente y que nos orienten en este sentido, ¿no? Porque si no trabajamos con los padres, el resultado que nosotros podamos obtener en un recurso de justicia juvenil no se mantiene en el tiempo. Claro, además también un poco enseñar a los padres a reconducir esa situación, porque cuando ya todas las herramientas que tenemos como padres nos han fallado y no sabemos utilizar otras, nos tienen que enseñar a adquirir nuevas herramientas hacerlo, ¿no? y trabajar todo en la misma línea, y así se obtienen resultados positivos seguro. Nosotros lo vemos y hay un porcentaje muy alto de chicos que no vuelven a reincidir. Me imagino que será un proceso largo, ¿no? Esto no es de, como vimos los programas de televisión, ¿no? En cuestión de 3 días con 4 pautas ya está... No, y además muchísimos profesionales interviniendo. Hay psicólogos, trabajadores sociales, educadores, una barbaridad de profesionales. Y aunque se sale un poco de esto que estamos hablando del acoso escolar, pero también me interesa preguntaros mucho, y es algo que también se está viendo en los últimos años, la violencia de género en menores. Eso yo creo que da para hacer un monográfico, ¿no? ¿Os llegan también, o veis un aumento en este tipo de casos? Sí, nosotros en el Servicio de Asistencia a Víctimas sí que también hemos detectado que se produce o que acuden más víctimas, también más jóvenes que sufren la victimización antes de incluso ser mayor de edad. Entonces, con las relaciones de pareja, de noviazgo y demás, ya hay un repunte de esas situaciones de violencia de género, y hemos tenido que atender también a ese tipo de colectivos. También porque hay muchos programas, ¿no? También que yo creo que
hay mucha información, las jóvenes están teniendo mucha información ahora sobre cosas que yo creo que pensaban que eso era normal y que se están dando cuenta, ¿no? Gracias a esa información de la que disponen, de que no es normal, ¿no? Que son víctimas, ¿no? Son víctimas de delito y la verdad es que resulta muy curioso. La intervención con estas personas jóvenes pues también es diferente, porque no es lo mismo cuando acude una persona que ha sufrido una victimización durante muchísimos años, en los que tienen hijos en común, una relación de pareja muy alargada en la historia, ¿no? Pero sí es cierto que estas chicas jóvenes, la intervención es mucho, yo creo que el pronóstico que tiene también de intervenir con ellas es mucho más favorable. A vosotros os llegará la parte contraria, ¿no? El agresor, ¿no? También veis ese nuevo perfil, ¿no? Y es fundamental trabajar con ellos, porque también en muchas ocasiones vemos, no están a lo mejor en el centro por haber cometido un delito de violencia de género, pero tú vas viendo que su educación en ese sentido, la idea que tiene en ese sentido, puede en un momento determinado llevarle a... Entonces nosotros lo trabajamos también mucho. Yo creo que hoy en día en todos los ámbitos, el escolar y en nuestro caso, es necesario abordar ese tema. Ahora, por ejemplo, que estamos en el mes que se celebra, nosotros allí lo celebramos durante todo el mes, organizando actividades dirigidas a los chicos para evitar que sean futuros agresores. ¿Y cómo reciben ellos ese tipo, ¿no?, de charlas, ¿no?, sobre lo que tal vez ellos crean que es algo normal, ¿no? Decir, mira, no, que esto no es normal, aunque tú tal vez lo hayas visto, todo al final parte de una educación, ¿no? Claro. ¿Es fácil hacerle entrar ese mensaje? Fácil no. Difícil tampoco. Pero bueno, sí es necesario hacer ahí un buen trabajo, porque es desmontar muchísimas ideas. Que, como tú bien dices, ellos a lo mejor lo han visto y creen que es lo normal. Entonces, pues hay que ir desmontando, pero bueno, en el centro siempre contamos con profesionales expertos en la materia que vienen al centro a colaborar con nosotros y la verdad es que se van obteniendo resultados. Bueno, lo cierto es que ellos son responsables ya de su acto, pero sí que es verdad que cuando estamos hablando de menores, todo lo que son ellos en ese momento son producto, ¿no?, de una educación, de un bagaje familiar, de unas situaciones tal vez complejas, ¿no?, que le han cogido a ellos por medio, y al final ellos en cierto modo también son víctimas, ¿no?, de lo que han sufrido a lo largo de, aunque ya sean agresores, de lo que han no sufrido pero sí vivido, ¿no?, y aprendido a lo largo de su vida, ¿no? Todavía están en un momento, ¿no?, para poder reconducir, como decía, a partir de mucha formación, de mucha incidir con ellos, y también me imagino que también hacerles ver que no son un caso perdido. No sé si os encontráis en situaciones de que ellos mismos se sienten un caso perdido, que para qué van a cambiar, ¿no? Sí, en un principio sí. Ellos piensan que son así. Además, en la mayoría de los chicos que tienen ese perfil un poco que van de machote o de valiente, luego al final lo que hay detrás es una autoestima muy baja y una soledad muy grande, porque han vivido situaciones muy conflictivas, ¿no? Entonces, a veces tienen esa sensación de que ya no tienen remedio. Y luego con el tiempo van viendo, por ejemplo, a nivel de estudios, la mayoría cuando entran en el centro tienen muy abandonado el ámbito escolar, y cuando allí dentro empiezan a estudiar y ven que pueden hacerlo y que van obteniendo resultados positivos, ellos mismos se sorprenden y entonces vuelven a encontrar su motivación, ¿no? Bueno, pues yo creo que el trabajo que se está haciendo no es importante no solamente hablar desde el punto de vista de la educación, sino también ir más allá, a lo que es la justicia, saber las responsabilidades penales, que bueno, pues con esto que tenemos, pues sobre todo lo de las tecnologías, las nuevas tecnologías, lo tenemos a mano, el daño que se puede hacer una víctima, y que bueno, yo creo, por ejemplo, ese dato no lo conocía yo, uno que nos acabas de ofrecer, en cuanto al WhatsApp, ¿no?, que no solamente grabar esa imagen y enviarla, sino reenviarla. Ese motivo de delito, yo creo que bueno, es algo que ellos pues no sabían y solemos hacerlo, ¿no? Sí, algo muy fácil. No solo los menores, también los mayores. Bueno, quiero decir, que ellos no saben darles que ese contenido es sensible para empezar y delictivo, en reenviarlo, ¿no? Y bueno, pues es importante, todos aprendemos algo, ¿no?, en este tipo de entrevistas. Y bueno, pues muchas gracias a los dos, Ana Belén, Juan Carlos, por estar hoy con nosotros. Encantado. Gracias. Seguiréis por los institutos de la capital, hablando con los chavales. Sí. Bueno, pues nosotros vamos a seguir hablando de jóvenes, en este caso ya han cumplido la mayoría de edad porque son los universitarios de Jaén. Hoy tienen la oportunidad de hacerse un test de glucemia, un test de azúcar, allí en el campus de Las Lagunillas. Y es que hoy se celebra el Día Mundial
de la Diabetes, la Asociación de Diabéticos de Jaén, hasta allí que se ha ido, hasta el campus de Las Lagunillas, para testar la salud de nuestros universitarios. ¿Qué tal, Marta? Nos hemos venido hasta la Universidad de Jaén, hasta el edificio B4, y aquí en este campus de Las Lagunillas nos hemos encontrado con una mesa informativa acerca del Día Mundial de la Diabetes. En Jaén hay un 5% de esos diabéticos que deberían estar más pendientes de la dieta mediterránea, del ejercicio, porque son dos de los factores más complicados precisamente para poder tener esta enfermedad, que al final acaba siendo crónica, evidentemente. Bueno, pues resulta que tanto el sedentarismo como la obesidad son factores de riesgo. ¿Podemos eliminarlo cómo? Bueno, pues haciendo ejercicio y, como digo, también teniendo una dieta equilibrada. Celia Quirós está conmigo, es la presidenta de la asociación en Jaén. Hola, Celia. Hola, buenas tardes. Os habéis venido a la universidad, al centro y al meollo de esos posibles diabéticos que pueden ponerle freno a una enfermedad que no tiene por qué ser invalidante, pero sí que hay que estar pendiente de ella. Por supuesto, por eso hoy hemos querido romper un poco los cánones de todos los años que lo hemos hecho. Hemos puesto una carpa en el parque, nos hemos bajado aquí porque hay mucha gente joven y cada día va saliendo más diabéticos tipo 1. Entonces, bueno, hemos querido hacer un cribado a ver qué tal está la gente joven. Celia, hablamos de esos diabéticos que con dieta pueden eliminar ese problema, ¿verdad? Con dieta y ejercicio. Vamos a ver, pero eso hay que empezar desde muy pequeño. El que la tiene ya no tiene solución. Evidentemente. Entonces lo único que puede es corregirse y no llegar a males mayores. Y entonces con una buena dieta y ejercicio puede controlar sus niveles glucémicos. Sí. Bueno, vamos a preguntarle, ¿tienes o no tienes diabetes? No. Qué bien, ¿no? ¿Qué te ha dado? ¿Qué cifra te ha dado? 88. Eso es que estás sana como una manzana. Sí, ¿Tú haces ejercicio? Pues no suelo. Ay, pero lo vas a hacer, ¿a que sí? Sí, tengo intención, vaya. La intención no basta, ¿sabes? Te lo digo yo, Sí. Pero hay que hacerlo. Sí, me ¿Y animaré. tu alimentación es adecuada, equilibrada y todo esto? Sí, no suelo comer mucha cantidad y eso, pero vaya, variada y equilibrada. Pues cuídate, que eres muy mona. Gracias. Tienes que seguir muy sana también, ¿eh? Gracias. Gracias. Ya ves, sobre todo las chicas, son las que están participando ahora mismo en esta, en esta toma de muestras que estáis realizando vosotros aquí, ¿no? Sí, acabamos de ponernos, espero que hace un porcentaje alto de glucosa. Vamos a ver si sacamos alguno, Dios quiera que no. Yo espero que no salga ninguno diabético. Esperemos que no salga ninguno. De todas formas, los universitarios de Jaén tienen fama de deportistas, de ser gente activa. Bueno, y ojalá que sí, no haya ninguno. Pero hay chicos que son diabéticos, bueno, que están no aquí. Tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Eso es un sistema inmunológico tipo 1 y entonces al que le toque le ha tocado. Pero bueno, esperemos que no salga nadie. ¿En tu familia ha tocado a tus dos hijos? Sí, mis dos hijos son diabéticos y además muy deportistas los dos. Es decir, que con lo cual no tiene que ver una cosa con la otra. Pero si bueno. además ayudan con el ejercicio, con una buena dieta. Hombre, se corrige bastante y el día de mañana las complicaciones serán mínimas, eso está clarísimo. Sí, porque las complicaciones de la diabetes son, la verdad, graves. Son graves casos. Porque la diabetes es una enfermedad que no avisa, es muy silenciosa y entonces, claro, si tú no tienes un buen control, eso llega al momento en que eso te va minando la vista, riñones, cardiovasculares, es decir, que todo puede tocar a muchos temas y patologías dentro del organismo. Sí. Bueno, pues nosotros lo único que podemos es animarles a todos ustedes a que se hagan la prueba, a que sepan si son o no diabéticos, porque lo de obviarlo no va a traer buenas consecuencias. Si se es, mejor saberlo, desde luego. Celia, muchas gracias. Gracias a vosotros. Venga, hasta ahora. Bueno, hay que tener muy controlada la salud, como nos indicaba ya nuestra colaboradora Celia Quirós de la Asociación de Diabéticos de Jaén, con ese Día Mundial de la Diabetes que, como ya le decíamos, se celebra hoy, esa epidemia del siglo XXI. Y nosotros vamos a seguir hablando de otros protagonistas y en este momento nos vamos a ir hasta la Asociación para el Acogimiento Familiar de Jaén. Fíjense, hay unos 20 niños de entre 0 y 9 años de edad que están esperando en nuestra provincia ser acogidos, encontrar esa familia que de una manera temporal quiera, pues ser su familia y estar con ellos. Tiene muchos más motivos para estar hoy aquí esta asociación y para ello, para hablarnos de estos motivos, nosotros tenemos con nosotros a Juan Antonio García, es el presidente de esta asociación. Buenas tardes y bienvenido por estar con nosotros. Decíamos que tenéis muchos motivos. Habéis tenido el encuentro de familias acogedoras, se llama, ¿no? Encuentro de familias acogedoras. Tenéis ese número, ¿no? De esas 20 menores que están esperando una familia. Tenéis los premios Nido. No paráis, tenéis un mes muy intenso, ¿no?
Sí, bueno, buenas tardes. La necesidad apremia, quiero decir, nos encontramos en un momento muy importante del acogimiento familiar, ya que es la medida, es la figura que mejor define y que mejor alternativa da a estos menores que bueno, pues han vivido situaciones precarias en su familia de origen, que tienen que ser retirados de su entorno familiar de manera temporal o de manera permanente, y que todo el mundo sepa que el acogimiento familiar es la mejor alternativa para que estos niños se desarrollen adecuadamente. Entonces, en este mes de noviembre, bueno, pues estamos un poco desbordados porque necesitamos transmitir todo lo que significa el acogimiento y también resaltar la importancia que tiene estas familias que de manera anónima, de manera altruista, pues dedican el día a día para que estos menores recuperen su felicidad. Porque vamos a empezar por eso, o sea, 20 niños que me decían, bueno, 20 es un número un poco redondo, ¿no? Redondeando, porque va cambiando, de pronto pues llega a una situación concreta que ese número de niños aumenta. Esos niños en este momento están en centro, me imagino, ¿no? Sí, la mayoría están en centros y algunos, bueno, que ya se ha estudiado a la familia biológica y se ha visto que no puede seguir atendiéndolo, entonces recurren a la familia de acogida para que en un corto plazo, bueno, se le pueda disponer de ese hogar para que el niño pueda estar en esta familia. Es verdad que ahora mismo nosotros hay 40 niños que están en familias. Pues fíjate si necesitamos 20 familias más prácticamente en este instante. Niños que reclaman o niños que por su corta edad necesitan de esos brazos y del cariño de una familia para que, bueno, tratar de paliar esos déficits que traen consigo. Aunque yo creo que es un tema del que se ha hablado mucho y que ya se conoce, pero sí que es importante siempre recordarlo. No estamos hablando de adopción, estamos hablando de acogimiento, que puede ser un periodo casi hasta la mayoría de edad, dependiendo del caso, pero sigue sin ser adopción, ¿no? Sí, hay diferencias, hay que saber, ¿no? Cuando si estamos interesados, a qué nos enfrentamos, ¿no? Sí. Me gusta que hayas dicho que se conoce y creo que, bueno, espero que ahí hayamos puesto nuestro granito de arena, y es verdad que en estos años, porque hacemos 10 años de gestión de este servicio público en la provincia de Jaén para el acogimiento familiar, y es verdad que poco a poco sí se conoce más, y creo que es ya una idea o una figura más conocida entre la población, pero claro, lógicamente hay que saber que esto supone algo especial y no es como, por ejemplo, puede ser la adopción, como tú comentabas, ¿no? Que lo que se establece son unos lazos de filiación con ese hijo que lo haces tuyo para siempre, y el acogimiento familiar tiene una labor un poco más compleja en el sentido de que lo incorporas a tu familia, pero que hay que tener en cuenta que ese niño, esa niña tiene una familia biológica que está detrás y que también es positivo que mantenga los vínculos con su familia biológica. Solo que vamos a darle ese soporte, ¿no? Durante un tiempo, ese soporte familiar, pero bueno, ellos siguen manteniendo sus lazos, ¿no? con su familia en la medida de lo posible. Es muy importante, por ejemplo, encuentros como este que estamos viendo en pantalla, que organizabais hace tan solo unos fines de semana allí en Ifeja. Son todas familias, ¿no?, de vuestra asociación, y que cada uno tendrá su historia, tendrá mucho que contar, ¿no? Sí, tienen que contar mucho, porque el día a día con un niño de estas características da muchas satisfacciones. Las familias nos lo transmiten así, el día a día con unos niños que vienen con esas situaciones tan complicadas y que ellos mismos les cuentan a las familias muchas de las situaciones que han vivido en su infancia, hace que cada minuto y cada segundo con ellos sea muy especial para la familia. Entonces nosotros realizamos este encuentro de familias una vez al año, que permite, bueno, ese estrechamiento de lazos, esa comunicación entre las familias, que sirve un poco como de retroalimentación y de apoyo para seguir trabajando, ¿no? La mayoría de las familias salen llenas de energía para seguir en el día a día, de dedicación a lo más importante de todo, que son estos niños y niñas. Me imagino que muchos de vuestros socios, ¿no?, de estas familias, son reincidentes, porque yo creo que tal vez, ¿no?, esta forma especial, ¿no?, de recibir y dar cariño engancha. Engancha muchísimo, las familias, algunas llegan, es verdad que a lo mejor la audiencia lo puede decir, bueno, es un poco extraño, es como llegar, las familias llegan un poco, bueno, con el desconocimiento, un poco confundidas por a ver exactamente qué supone esto, ¿no? Pues esto no supone más que unos técnicos, los asesoramos, le informamos, vamos solventando las dudas, el cómo hacerlo, que tienen que tener preparado, ¿sabes? Tratar de orientarlo en este día a día y ofrecerles
que el acogimiento familiar no es más que abrir las puertas de su casa para que un niño que lo necesita pueda vivir con ellos. Y ese es el trabajo que desde la asociación tratamos de inculcarles. Luego tenéis ejemplos a seguir, ¿no? Como una de las familias a las que este año, que también esta misma semana, celebráis los premios Nido. Es el premio que vosotros organizáis, ¿no?, para reconocer, ¿no?, la labor de esta familia. La de este año es un ejemplo, yo creo que, bueno, casi inalcanzable, ¿no? Pero cuéntanos la historia de esta familia a la que vosotros vais a premiar esta semana. Fue una familia, como tú decías, que engancha, que se enganchó de primera hora y que ha seguido al pie del cañón desde el primer momento, llegando a acoger, de memoria, no, creo que eran 14 o 15 niños, además con una entrega y una tranquilidad que a mí me gusta mucho, su manera de actuar, ¿no? El no verse desbordada por cualquier cosa que le llegue, sino el tener en mente que lo importante es esa dedicación a ese niño que tanto necesita. Y lo tenemos en esta semana, que creo que es muy importante siempre reconocer la labor tan increíble de las familias que trabajan y que están acompañándonos. Porque, bueno, dices, estas 14 o 15 niños que han pasado por esta familia, me imagino que sucesivamente, ¿no? Sí, a lo largo de, claro, no. Sino que tiene un colegio casi, ¿no? Sí, no, que va, eran muchos años, ¿no?, de colaboración. Años, sí. Y son muchas, quiero decir, la mayoría de las familias que llegan, como decía, se enganchan, pero se enganchan porque ven que el día a día suyo puede ser distinto, porque su escala de valores se modifica y porque es muy gratificante. Generalmente la sociedad actualmente está en una vorágine de estímulos, de pensar solamente en el trabajo, en cosas un poco triviales, que con esto, pues bueno, nos salvamos un poco de ese materialismo, de esas situaciones que verdaderamente hacen que se enriquezca un poco la vida, ¿no? Así que para mí el ejemplo de todas estas familias creo que es fundamental para transmitirlo a todo el mundo, que son personas normales, que en un momento dado, bueno, pues piensan en hacer algo extraordinario, que es cuidar a un niño y cuidarlo durante el tiempo que sea necesario. Así que además es extraordinario, ¿no?, suplir durante un tiempo el papel, ¿no?, de una familia, algo tan importante para todos nosotros, que niños que no lo tienen, ¿no? Yo creo que, bueno, que es una labor que además me imagino que esos niños que pasan por esas familias de acogida es algo que queda marcado en su historia para siempre, ¿no? Son niños que viven en situaciones de mucha incertidumbre, de mucha soledad, y se le abre la rendija para ver la luz, ¿no? Y estas familias lo que consiguen es darle ese armazón, esa estructura para que esos niños puedan crecer de manera autónoma, de manera independiente, que se sientan libres, que se sientan pertenecientes a algo, ¿no? Eso es lo que da una familia, y lo da solamente por existir, por estar ahí, por esa presencia continua que la familia le otorgan a ese niño, ¿no? Entonces, eso hace que estos niños, bueno, pues consigamos que crezcan de una manera mucho más saludable y mucho más tranquila. Cuando vosotros como técnicos valoráis, ¿no?, la familia, bueno, una familia que se ofrezca, ¿no?, para el acogimiento, ¿qué factores sois los que tenéis en cuenta? Porque decías, son familias normales, pero me imagino que habrá que cumplir unos mínimos, unos requisitos. ¿Qué valoráis vosotros? Pues valoramos primero la motivación, quiero decir, hay que tener una motivación adecuada para el acogimiento. Pues hay que tener en cuenta que, un poco por separarlo de la adopción, es una labor solidaria, de dedicación a la infancia, y luego hay que tener en cuenta también, bueno, que sea una familia estable, tanto emocionalmente como de larga trayectoria, que esté consolidada, un poco que esté preparada tanto a nivel emocional como a nivel educativo para poder atender a este niño. Luego, lo que sí tratamos también es de formarlos y de que poco a poco vayan conociendo cuáles son los retos y cuáles son las distintas metas que van a tener que ir solventando durante todo el proceso del acogimiento. Eso es, en cierta medida, lo que nosotros valoramos para que una familia esté preparada para acoger a un niño. Y luego, lógicamente, también hay que tener en cuenta lo que las familias pueden dar de sí, el perfil del niño que están preparados, el tiempo que ellos pueden dedicarle, y poco a poco eso se va construyendo para que cuando llegue el niño a su familia, bueno, pues se realice de la manera más fluida y más adecuada para el bienestar tanto del niño como de la familia. Puede haber más hermanos en esa familia, ¿no? Puede haber otros, o sea, hijos de esa familia, incluso le vendría positivo, ¿no? Le vendría bien. Sí, la mayoría de las familias acogedoras tienen hijos biológicos. Pues quería preguntar, ¿qué perfil? Decías que unas 40 niños tenéis en este momento en acogida, no sé si un perfil dominante en esas familias. Especialmente dominante, cada vez es más diverso, ¿no? Pero bueno, sí puedo decirte que generalmente son familias que ya han pasado por una crianza, que tienen hijos que a lo mejor ya han pasado la adolescencia o están en ese proceso,
y que bueno, pues siguen pensando que creo que esa es la clave, ¿no? Que siguen pensando que quieren hacer algo más por los niños, ¿no? Que hay que tener en cuenta que es la población más frágil y más dependiente de esta sociedad, y creen que pueden dar algo más, ¿no? Y muchas veces no saben cómo. Bueno, pues canalizan toda esa inquietud y todos esos proyectos que ellos tienen en mente a través del acogimiento familiar. Y el perfil de familia, bueno, puede ser personas más mayores o más jóvenes, familias monoparentales, homosexuales, heterosexuales, eso es indiferente. Lo importante es que tengan esa motivación adecuada y que sean núcleos familiares estables. Eso sí, eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, que estén dispuestos a dar cariño, ¿no? A dar también unas condiciones mínimas de techo y comida. Bueno, como decías, ¿no? Cualquier tipo de familia es bienvenido, ¿no? Incluso monoparentales, ¿no? Me decías que no es necesario, ¿no? Que sean 2 personas las que se hagan cargo del menor. Que va, ¿no? Todo lo contrario. Lo único bueno es verdad que hay que tener disponibilidad de tiempo y poder dedicarte a ese pequeño o esa pequeña que llega a tu casa. Entonces, bueno, hay y que en algunas ocasiones, Juan Antonio, requerirán un poquito más de dedicación, ¿no? Que pues tal vez otro niño, ¿no? Pues un hijo propio que no tiene ningún tipo de necesidades especiales, ¿no? Estos niños sí que necesitarán estar un poquito más pendientes de ellos, algunas cuestiones, ¿no? Más complicadas. No quiero decir complicadas porque no quiero que esto suene algo difícil, pero sí que es verdad que tenemos, bueno, como decía, ¿no? Que viene un niño con una situación, que los niños se adaptan rápidamente a las nuevas situaciones, pero sí que viene, bueno, pues de una trayectoria que tal vez, bueno, pues sea difícil en un principio afrontar, ¿no? Bueno, aquellos niños que vengan con unas especiales necesidades porque se haya visto un diagnóstico que son niños que requieren de unos cuidados más específicos, sí, pero en líneas generales el día a día de un niño de acogida con un niño biológico, un niño propio, no dista en prácticamente nada. Es una rutina, un transmitirle valores, unos hábitos, el tema de la alimentación, el colegio, estar pendiente. Es que es muy importante que los niños tengan unos referentes y eso lo requiere tanto un niño de acogida como un niño biológico. Lo único que sí le pedimos es que tengan esa especial sensibilidad hacia el niño que llegue porque trae una historia detrás consigo, tiene un pasado y ahí hay que estar pendiente y hay que ser lo suficientemente sensible para entender y manejar los sentimientos que pueda tener ese menor para ayudarlo a recuperar su bienestar. Pero al margen de eso, la rutina, el cómo tú te enfrentas al día a día y a la educación de un niño de acogida como a un niño propio, es igual. Bueno, tener muchas ganas, sobre todo, ¿no? Y bueno, al final, bueno, pues hacerte cuenta, ¿no? Es como un hijo, más o menos lo que le das a un hijo, ¿no? Que tampoco hay que hacer, bueno, pues claro. simplemente quererlo y bueno, y tener ganas de estar con él y de educarlo. Bueno, pues Juan Antonio García, muchas gracias por estar con nosotros. Ya saben, bueno, pues ¿tenéis una página web, creo yo, ¿no? ¿O Sí, tenemos una página web, www.apraf.com, estamos en Facebook, donde estamos continuamente colgando noticias y todas las actividades que realizamos, y un número de teléfono, fundamentalmente, que es el 953 08 7685. Así que sin ningún compromiso, alguien que quiera conocer un poco más en profundidad lo que significa el acogimiento familiar y en qué pueden ayudar, pues ahí estamos para atenderlos. Y si no, que los buscadores funcionan muy bien, acogimiento familiar en Jaén, y tenemos esas referencias de APRAF. Ya saben, más de 20 niños están esperando en este momento en nuestra provincia encontrar esa familia de acogida. Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, y nosotros de esta historia nos vamos rápidamente a otra, pero antes hacemos un pequeño alto en el camino, será muy cortito, volvemos enseguida.